Buenas tardes, estimados amigos, buenas tardes a todos los que nos acompañan habitualmente en estas conversaciones Web Café Santander, en este espacio de encuentro, ¿sí? Y yo diría que no es virtual, yo diría que es un encuentro genuino, ¿sí? Cuando uno tiende a decir, sí, no, el mundo virtual, no, es que este no es virtual, los afectos no son virtuales, son genuinos, son reales. Y por lo tanto, estos espacios de encuentro y de conversación son de alguna manera nutrientes para el espíritu. Independiente que algunos estén 1 metro, 2 metros, 1000 metros o 100.000 metros más allá, da lo mismo, pero estamos de alguna manera encontrándonos en este lugar. Hoy día tenemos una conversación bien alucinante con Pilar Sordo. Yo creo que ella no requiere mayor presentación, está ahí al ladito, no sé si la alcanzan a ver o si porque yo sí la veo. Y vamos a hablar de un tema. Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, feliz de conversar contigo, muy agradecida de este privilegio para mí. Muchas gracias. Fenómeno, para mí también, muchísimas gracias. Y el título de esta conversación, el título de la canción, es ¿Hacia dónde vamos a salir? Es evidente que estamos hablando de hacia dónde vamos a salir después de este proceso, ¿sí? Después de alguna manera, de esta instancia, no sé cómo llamarle, y eso es parte de lo que quiero que partamos hablando, Pilar. Cuando decimos hacia dónde vamos a salir, estamos hablando, por supuesto, de lo que está ocurriendo, de esta pandemia, del encierro, de todo esto, y no solo salir físicamente, sino también mental y espiritualmente, ¿no? Por supuesto, que es hasta más importante. Yo te diría que para poder ver hacia dónde vamos a salir, primero tenemos que ver dónde estamos, ¿no? Adentro, ¿de qué? Para ver hacia dónde salimos. Y yo te contaba fuera de cámara que dentro de la reinvención profesional que yo tuve que hacer con mi trabajo, porque yo me quedé sin trabajo, producto de que las conferencias y las investigaciones en toda América Latina obviamente se suspendieron, empecé a estudiar y a reconectarme con mis redes en todo el mundo hispano. Formo parte de varias. Eh, y en ese estudio, desde la peste amarilla en adelante, empecé a recibir información que hoy día ya está metodológicamente ordenada, todos los días entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde, desde España hasta Puerto Williams, más o menos, donde han ido apareciendo como ciertas palabras que me parecen importantes, primero para saber en qué estamos y si esas mismas condiciones son las que nos van a permitir salir y a dónde, digamos. Yo creo que este proceso está lleno de símbolos que a mí me parecen apasionantes. De hecho, por uno de ellos, la prensa internacional en el mundo hispano me dio un premio como ser parte de una de las latinas que más sabe del tema mental de la pandemia, que tiene que ver con el símbolo de la mascarilla, pero te lo voy a decir después eso. Pero los dos primeros símbolos me parecen importantes para partir conversando, que es que el virus tenga corona y que en su adjudicación de monarca, con todo lo que inestable que están los monarcas, sobre todo en España, nos manda hacia la casa. Y ahí aparece el segundo símbolo, que me parece re importante en esto que estamos conversando, que es a qué casa nos mandaron. Porque una mirada es la casa física, que por supuesto que yo en el poquito tiempo que tengo la he logrado medianamente ordenar, limpiar, desinfectar, eliminar, he sacado cualquier cantidad de ropa que no necesito, que voy a regalar cuando se pueda, pero yo creo que nos invitaron a una casa un poquito más adentro, que tiene que ver con la tremenda oportunidad de explorar tu mundo interior. Y ese mundo interior, llámale alma, llámale espíritu, llámale energía, llámale como le tengas ganas de llamar, también requiere desinfección, limpieza y también eliminar aquellas cosas que no nos hacen bien, inclusive personas que nos han hecho daño durante mucho tiempo. Entonces, el hacia dónde vamos a salir depende un poco de hasta dónde te metiste para entrar primero. Y eso es lo que determina un poco la movilización de ver cómo desarrollamos las habilidades con determinadas palabras que ya te las voy a contar para poder elaborar ese proceso. Pilar, es que ya me metiste ficha inmediatamente porque encontré maravilloso lo que estás planteando y que asumo que ahí no, tenemos un punto de encuentro, y es que
yo la mayoría de las veces, casi todo lo entiendo desde la perspectiva del lenguaje y desde la perspectiva simbólica. Para mí ahí está la verdadera realidad, ¿no? Esta discusión de qué es la realidad, para mí la realidad está ahí, está en esa dimensión, como te digo, simbólica y en el lenguaje. Y por lo tanto, me parece increíble lo que me estáis planteando, ¿no? Porque yo lo había pensado, yo le había dado vuelta y yo decía, mira, no es casualidad que esto se llame coronavirus, primero. No. Y de hecho yo, que también hago charlas, claro, mucho menos que tú en otro nivel, pero hago una charla que ha tenido bastante éxito y que se llama La cultura como antídoto del aburrimiento, ¿sí? Y que tiene que ver exactamente con este proceso. La cultura como antídoto del aburrimiento, claro, y que básicamente esta cosa que a veces termina siendo anestesiado, ¿cierto? El concepto de cultura, porque la gente al final dice, bueno, pero ¿qué diablos la cultura? ¿Para qué sirve la cultura? ¿Sí? ¿Hasta dónde llega la cultura? Y claro, y entonces escarbo ahí y empiezo a contar que básicamente se trata de que nosotros enfrentemos esto básicamente desde la perspectiva de un cultivo interior, de ese campo interior para que florezcan, para que empiecen a crecer las plantas. Tenemos que preocuparnos de los canales, digo yo, de cómo se riega, tenemos que ver, en fin, qué especies, a veces tenemos que optar por eliminar los monocultivos de una vez por todas y empezar a impulsar una suerte de biodiversidad, ¿no? En un ecosistema interior, y que para mí eso es la cultura, ¿te fijáis? Entonces me parece maravilloso lo que tú estás diciendo, de verdad. Perdona, esto fue una pregunta que no es pregunta, es como la pregunta de Fernando Paulsen, que son muy largas y que al final a veces no son preguntas, son un comentario, pero me encantó lo que partiste diciendo. Ahora, en ese sentido de poder primero evaluar hacia dónde entramos primero y en qué es lo que llamamos adentro para después hablar del concepto de salida, aparece este símbolo que es por el que me dieron el premio, que es el símbolo de la mascarilla, que a mí me parece astronómico. Yo pensaba lo siguiente, yo decía, si yo a un perro le coloco un bozal, evidentemente es para que el perro no agreda, ¿no? O a otro perro o a una persona. Y yo decía, ¿cuántas estupideces habremos dicho los seres humanos? ¿Cuántos juicios o prejuicios por pura ignorancia y por la absoluta inhabilidad de preguntar antes de juzgar? ¿Cuánta rabia habrá salido, mediocridad de nuestra boca, que nos taparon la boca? Pero no solo nos taparon la boca, sino que nos obligaron a hacer un ejercicio que ya no estábamos haciendo por el tema tecnológico, que es volver a mirarnos a los ojos, que es un ejercicio que el otro día hablaba con gente del norte, de Copiapó, de la zona interna del norte, que tiene serias dificultades para mirar a la gente a los ojos. Yo siempre les digo que andan buscando como la veta el cobre, porque de verdad que la cabeza siempre la tienen agachada. Y esta gente del norte me decía que por primera vez estaba levantando la cabeza para mirar al otro a los ojos y empezar a descubrir ahí la verdad del ser humano, ¿no? Como la bondad, la emoción, y ahí se probaba algo que yo hablaba hace 30 años atrás, cuando recién partí profesionalmente, que los cumplo este año, que por algo tenemos dos oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos, y que hoy estamos invitados, porque esto es una oportunidad, o sea, cada persona ve cómo toma la vida, ¿no? Yo elegí vivir esto como una oportunidad, elegí ponerme en calidad de alumna frente al proceso y aprender todos los días de lo que este proceso me tiene que ofrecer. Y hoy estamos invitados a escuchar mucho, a observar todo lo que podamos y hablar muy poco, o por lo menos ser prudentes en lo que vamos a decir, porque hablar con mascarilla cuesta, y por lo tanto tenemos que mediar o pensar las palabras antes de decirlas, y a lo mejor nos hacemos menos daño también, ¿no? Es que increíble el nivel de sintonía, porque yo pensaba, a propósito justamente de la máscara o mascarilla, que por de pronto, además de lo que tú estás diciendo, también es una invitación a entender en rigor quiénes somos o quiénes deseamos ser. Y básicamente, ¿por qué lo digo? Porque para mí la máscara es un proceso
de, si quieres, muy paradójico, de despersonificación. Sí, Porque obviamente me estoy ocultando, ¿no? Pero mira qué maravilla, porque máscara, ¿sabes qué significa en griego? ¿no? ¿Cómo se decía persona? Máscara. Eso es. Eso es. Ah, En mira, griego, persona es máscara. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente nosotros, a diferencia de los perros, las lauchas, los grillos, los toros, no nacemos siendo lo que somos. Nacemos siendo una remota posibilidad de llegar a ser. Y por lo obvio. tanto, nuestra labor como tal es terminar construyéndonos, haciéndonos personas. ¿Te Claro, fijas? y Y ahí para yo creo hacernos que... personas, Ujú. tenemos que ocultar la dimensión animal para reaparecer en una nueva dimensión, que es la de nosotros mismos. Entonces, Y ahí, pareciera que la máscara nos está diciendo, oiga, ocúltese un rato para que vea, entienda, sepa quién es usted y luego actúe como tal, ¿no? Es y ahí decir, donde me se parece reformule. importante esta invitación de irnos hacia adentro, ¿no? Algunos dirán a la casa, pero nos invitaron a irnos hacia adentro. Y pasa algo que a mí me parece que es la base de la salida, que es que como disminuyó, sobre todo en las ciudades grandes, el volumen de lo de afuera y hay menos ruido, el volumen de lo de adentro empezó a subir en forma natural. Y al subir el volumen de lo de adentro, empiezan a aparecer heridas, preguntas, sueños pendientes. Entonces, cuando uno se pregunta hacia dónde se sale, yo cambiaría la pregunta y diría, ¿desde qué lugar salgo? Porque de alguna manera si vamos a volver a que nuestro mundo, como veníamos antes de la pandemia, esté dirigido por lo de afuera, donde corríamos todo el día, donde no sabíamos para qué, donde había una sensación de enfocarse en el tener, en el mostrar, en el sacar hacia afuera cosas para poder validar lo que soy. Yo creo que hoy la invitación es distinta. Creo que hoy la invitación es que yo desde mi interior salgo hacia afuera, pero para regular ese mundo de afuera, de acuerdo a esa paz interna que yo necesito trabajar, digamos. Yo creo que el hacia dónde vamos a salir depende de qué posición tenga para poder vivirla, porque si salgo, abren 2 días, un día, una tienda, se llena, la gente compra de a 20 tenidas por minuto, y tú dices, ¿hacia dónde salió esa persona? Evidentemente a cubrir una carencia salió, que no logró trabajarla desde el mundo interno. Entonces, esto probablemente al banco no le conviene mucho esto, pero reformular el tema del consumo, debiera reformular cuáles son mis motores de acción y si yo desde dentro voy a poder regular y ser consciente y aumentar mi nivel de conciencia para hacer todo más lento, para pensarlo más, para digerir mejor las cosas y desde ahí moverme a lo que haya que enfrentar, porque tampoco sabemos hacia dónde vamos a salir. Si no tenemos idea de cómo vamos a ser capaces de construir este proceso. Por algo hay tanta gente que tiene lo que se llama el síndrome de la cabaña, que es el miedo a salir y la angustia paralizante de sentir que yo ya no estoy encerrada en mi casa, sino que estoy protegida en mi casa. Y por lo tanto, todo lo que está dentro de mí es calentito, pero afuera todo se ve peligroso, digamos. Y creo que eso es una de las cosas que, por lo menos hoy en América, en el mundo hispano en general, está en top one. O sea, las grandes contradicciones que hoy día pasan a nivel mental tienen que ver con las contradicciones de la gente de querer empezar a vivir afuera y no querer empezar a vivir afuera. Eso no lo sabía y se llama síndrome de la cabaña, Se literalmente. llama síndrome de la cabaña, sí. Y tiene que ver con eso, con sentir que yo en mi cabaña estoy protegida, y no solamente por el tema de la pandemia, sino que porque como estamos intoxicados de información, Claro. que es uno de nuestros grandes problemas, digamos, mentales en este momento. Además me dicen que los delitos cambiaron de horario, además me dicen que el asalto con homicidio aumentó. Entonces ya no solo es por la pandemia, yo ya empiezo a sentir que de verdad adentro de mi casa estoy muchísimo más protegida que afuera. De hecho, pasó algo muy loco en una encuesta que yo hice
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina y Chile, con distintos grupos de trabajo, que les preguntaba, ¿a ustedes les gustaría que su vida fuera exactamente igual a la que tenían antes de empezar la pandemia? El ¿Ya? 98% de la gente dijo que no. 98 dijo que no, que quería cambios. Solo un 2% dijo sí, yo feliz con la vida que tengo, no cambiaría nada, digamos. 2%. El resto, todo dijo, no, yo algo voy a cambiar. Yo incluí el ejercicio, estoy comiendo saludable, empecé a leer libros que antes no leía, me separé, me reencontré con mi ex, voy a cambiar a mi hijo de colegio, voy a empezar con el sistema del homeschool, voy a seguir con teletrabajo, no quiero volver a la oficina, quiero trabajar en mi barrio, no quiero andar 4 horas, eso ha sido súper dicho. No quiero estar 4 horas en un transporte colectivo espantoso, quiero trabajar cerca de mi casa, y ahí ha habido como que descubrir lo que yo llamo los politalentos, ¿no? Que a nosotros nos educan para ser monotalentosos. Y en el tema de la cesantía es súper importante recurrir al politalento, porque yo no sé, yo puedo tener un montón de talentos que nunca he monetizado en mi vida y que a lo mejor ahora con la cesantía que va a haber va a ser súper importante hacerlo, digamos. Biodiversidad cultural, ¿ah? Abrirse a todas esas cosas que las tenemos, ¿cierto? Pero que no las hemos desarrollado, no las hemos explotado. Y por lo tanto, Pilar, cuando hablamos de este salir, partimos saliendo desde nosotros, ¿no? Pero para salir desde nosotros necesitamos previamente haber hecho un proceso de reflexión. Yo siempre le cuento a la gente que reflexión es nada menos que doblarse hacia uno mismo, ¿no? De eso se trata. Y claro, y esa reflexión es indispensable porque tenemos que generar esa introspección, que no es otra cosa que mirar hacia adentro. ¿Y qué pasa, Pilar, si uno mira hacia adentro y encuentra la pampa del indio muerto? Encuentra el llano de la paciencia, ¿ah? Esa especie de extensión inmensa, digamos, sin medida. ¿Cómo se aborda eso? Mira, Porque puede ocurrir, ¿no? Puede y, ocurrir, ¿no? y hay gente que nunca se ha mirado tampoco. Claro, Que claro. nunca nadie le enseñó a reflexionar, y menos a tener introspección. Eh, a ver, lo primero es que cuando yo viajo hacia adentro, tengo que trabajar como 3 conceptos que a mí me parece que son importantes. El primero es el no juicio. O sea, el tratar de sacarse todos los mandatos de decir, ¡ay, qué espanto! ¡Ay, qué horror! Tengo heridas no sanadas, tengo cosas, todos tenemos cosas pendientes, todos tenemos heridas no sanadas. Yo he estado 5 meses sola en mi casa, en un 12º piso, sin ver a nadie. Y en ese proceso han aparecido todas mis luces, todas mis sombras. Me di cuenta que habían cosas que yo pensé que no tenía superadas y que sí las tenía superadas. Al revés también me di cuenta de cosas que yo pensé que estaban superadas y no están superadas y que ahora las estoy trabajando. Pero el tema tiene que ser desde el amor propio. Y eso pasa por cobijar o contener aquellas heridas que descubriste. Primero, no juicio, no reto, no regaño, no, porque todo eso hace que persista la angustia. En psicología existe una frase que a mí me encanta, que es que todo lo que se resiste persiste. Por lo tanto, mientras más me resisto a querer ver algo, más aparece, más crece como un fantasma en mi cabeza. Segundo elemento, una vez que yo no me estoy juzgando y estoy evaluando amorosamente aquello que acabo de observar, tengo que desarrollar la palabra aceptación. Y la palabra aceptación, hay una definición de la palabra aceptación que a mí me encanta, que es perder la urgencia de querer que las cosas sean como yo quiero que sean. Porque aceptar no significa ni resignarse, ni estar de acuerdo con lo que acepto. Significa aflojar, entender que no tengo control de nada que sea ajeno a mí, que lo único que sí estoy llamada a controlar es mi actitud frente al proceso. Eso sí lo puedo controlar, que es lo único que me queda. Pero para eso necesito perder la urgencia y necesito que esto se macere, igual que la comida, que se alinee, que se empape, que haya un tiempo. No puedo pretender
si quiero tener tonificado mi abdomen, no puedo pretender hacer 400 abdominales diarios porque no me va a resultar, tengo que partir por 20. Y ahí la meta corta, el sentir que meta más, o sea, sueño más voluntad es igual a logro. Acuérdense siempre de esa definición. Ninguna funciona por sí sola y no sirve. Tiene que ser sueño más voluntad es igual a logro. Por lo tanto, las metas tienen que ser cortas. La meta de año nuevo no sirve un carajo. Que es como esa cosa de estar todos de blanco y decir este año yo voy al gimnasio, voy a llamar a mi mamá. Bueno, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque no se operacionaliza con la voluntad para que de verdad se transforme en un logro. Y después de que yo acepto lo que estoy viendo, tengo que ser absolutamente flexible para ir trabajando con toda calma cada una de esas heridas que yo acabo de descubrir. Y eso a veces lo voy a necesitar hacer con ayuda externa y otras veces lo voy a poder hacer sola o solo, digamos, pero por lo menos es una invitación a mirar, a mirarte, a mirarnos y desde ahí ver qué descubro, cómo potencio lo bueno, cómo desarrollo lo malo, cómo lo sano. Y ese proceso se abre en la medida que estas tres palabras están: el no juicio, la aceptación y la flexibilidad. Estaba pensando mientras hablaba, y claro, en el mundo estructural, en el mundo de las estructuras, digamos, yo estudié arquitectura. Sí, sí, sí. Y en el mundo de las estructuras se dice que cuando algo es muy rígido, y que, porque así, ¿cierto? La hiperrigidez produce fragilidad. Y entonces, mira qué maravilla. ¿Y por qué? Porque la definición de fragilidad es extraordinaria. La fragilidad es cuando una estructura colapsa repentinamente sin deformación previa. Claro, es tan duro que se quiebra como el vidrio, de un paraguaso. ¿Te fijas? A diferencia, ¿cierto? Se sugiere siempre las estructuras flexibles. ¿Sí? Entonces, la mejor demostración es esos árboles que tienen la capacidad de moverse cuando viene el temporal y están agachados, así los pobres, con el viento. Bambú es maravilloso en eso. Y no se caen, ¿te fijáis? En cambio, los que son rígidos, así, se van a tierra sin duda. Ahora, además de todas estas cosas que estamos hablando, Pilar, ¿cómo yo me instalo sistemáticamente, ¿sí?, ante mí mismo? ¿Cómo? Porque tú me dices ya, sin juicio, ¿sí? Pero ¿cómo lo hago? A propósito de operacionalizar no sé, esa operación, para que sea bien redundante. ¿Cómo yo me instalo ante mí mismo? ¿Por dónde parto? Por el silencio, por apagar los ruidos de afuera, por no ver demasiada o no tener demasiada información externa para que la interna sea la que mande. Y creo que en eso el viaje, que el silencio no es ausencia de ruido, es más profundo que eso, porque es como un viaje, ¿no?, que se hace hacia adentro, a buscar lo que haya que encontrar o lo que ahí me sorprenda, la vida. Yo creo que el silencio es una forma, creo que la otra es el contacto consciente con el acto inconsciente de la respiración. Creo que hacer consciente el acto de respirar te pone como en eje, es lo que Pedro Flores llama como el centramiento, ¿no?, que es como esta sensación de los monos porfiados que tienen como una base de goma de medio círculo, digamos, donde está estructurado el mono y que uno lo golpea y el mono vuelve al eje, lo golpea y vuelve al eje. Esa visión o esa imagen es lo que la vida hace con nosotros, que nos golpea y uno debiera volver al eje. Y para volver al eje siempre hay que estar desde lo interno hacia lo externo, porque si no en 5 meses más, bueno, estoy siendo muy optimista, en un año más, por lo menos, nos vamos a tener que preguntar cómo salimos y desde qué lugar salimos. A mí me pasó hoy en la mañana que por primera vez bajé al primer piso de mi edificio, salí a caminar en la mañana muy temprano, hacía mucho frío, y esa sensación de volver a ver pasto bajo mis ojos, porque me fui a un parque a caminar que queda cerca de mi casa,
era una experiencia casi como de aprendizaje nuevo. Entonces, el cómo uno, que es algo que tú tienes en esa conexión con el presente que yo te decía fuera del programa, el cómo me voy sorprendiendo y me permito sorprenderme de lo que descubro dentro de mí, pero también de lo de afuera. Ayer atendí a una paciente online que estaba en Salinas, en Ecuador, y estuvimos toda la sesión con el ruido del mar de fondo. Y yo le decía a ella, qué regalo más hermoso tener una sesión contigo y estar escuchando ese ruido del mar y evaluar que en realidad es un sonido que me encanta, pero que siempre se evaluó como normal y que ahora veo lo excepcional de ese ruido porque me permito sorprenderme con eso que hoy está pasando y que pasa a tener una sensación de aprendizaje como de primaria, ¿no? De enseñanza básica. Y fíjate, respecto de la información, tú me has planteado en varias oportunidades en esta conversación eh, lo nocivo que es la sobreinformación, ¿cierto? Hay frases célebres por ahí de autores extraordinarios que dicen la información no es otra cosa que la anestesia del conocimiento. Pareciera que de las cosas que logra la información es justamente terminar por aturdirte, ¿no? Eh, y yo siempre propongo que lo que hace falta en estos momentos es más bien conocimiento más que información. ¿Cómo tú le plantearías eso a la gente? ¿Cómo abandonar la información que nos han terminado por convencer que es fundamental, que es indispensable? Y yo siempre le cuento a la gente, yo llevo 35 años sin ver noticieros ni leer diarios. Y no me ha pasado mayormente nada, Nada. fíjate, nada. Porque además de las cosas Entonces, importantes te enteras igual, digamos. exactamente. Yo siento que Entonces, el problema de la información tiene una trampa gigante que es la educación del miedo. Y el miedo es un muy buen negocio. perfecto. Es un muy buen negocio, es muy rentable, no solamente para la prensa o los medios de comunicación, sino que para los sistemas políticos y económicos de cada país, digamos. Y cómo yo me protejo de eso, filtrando. Y a eso hay que ponerle, como a toda cosa que tiene que ver con el crecimiento interno, hay que ponerle voluntad. O sea, uno tiene que saber seleccionar cómo y de qué forma te informas en el día, lo razonable, ojalá lo menos posible, y esto no quiere decir que uno se vuelva egoísta o no le importe lo que le pase al otro, primero porque uno se va a enterar igual de las cosas importantes y porque uno está mejor preparado para dar amor cuando uno está más sano. Y a mayor información hay más miedo, y si hay más miedo, mi capacidad para amarte está absolutamente muchísimo más limitada. Yo soy mucho más consciente socialmente cuando me informo menos que cuando me informo más. De hecho, en esta nueva pandemia que vamos a vivir, que es la social y la económica, y que a mí me da mucha rabia decirlo porque a mí me encantaría que las palabras que se escuchen con volumen súper alto sean las palabras justicia y equidad, ¿no? Y la palabra solidaridad se escuche bajito, porque no sea tan necesaria. Pero resulta que eso no va a pasar, porque los estados, y estoy hablando a nivel de estados del mundo hispano, que es el tema que yo estudio, están preocupados hoy día de apagar incendios, no de crear plataformas que funcionen o armen estados con mayor justicia o equidad a corto, mediano o largo plazo. Por lo tanto, y lo digo con cierta rabia, digamos, la palabra solidaridad va a tener que subir de volumen porque de una u otra manera no nos vamos a poder sostener a no ser que sea a nivel ciudadano. Y para eso yo elaboré lo que le llamé el triángulo de la cesantía, que tiene 3 palabras, que son dar, recibir y pedir. Porque el dar, yo tengo que estar alerta a quién necesita de mí, porque hoy puede ser mi vecino. Ya no es solo la gente más vulnerable la que va a necesitar de mi ayuda, por lo tanto tengo que estar muy despierta para dar lo que sea que se necesite. Recibir, acto muy difícil, porque el sistema judeo-cristiano no nos enseñó ni a recibir ni a pedir, nos enseñó solo a dar para que el sistema se mantuviera inteligentemente, digamos. Entonces, y el recibir tiene que ver con que a lo mejor soy yo la que va a tener que recibir la ayuda y tener la humildad para agradecerla, o ser puente en que quien quiere
dar y quién necesita recibir. Y la tercera palabra es clave en este proceso, que es el aprender a pedir, que es otro aprendizaje horroroso, que cuesta mucho hacer. Pero hoy día vamos a tener hambre detrás de casas muy lindas. Y si esa gente no habla y no dice que le hace faltan cosas, no podemos tejer un tejido ciudadano, porque estatal no va a ser, ciudadano que de verdad nos permita sostenernos y juntos poder salir adelante con lo que haya que salir, digamos, pero nos vamos a tener que acompañar. A mí la palabra ayudar no me gusta, la encuentro omnipotente. Yo siento que uno con suerte acompaña, y para acompañar, el que quiere ser acompañado tiene que permitirte la compañía, digamos, si no, no sirve de nada. Nos vamos a tener que acompañar en muchos procesos que van a estar determinados por este volver a empezar o hacia dónde vamos a salir o como le quieran poner, digamos. Entiendo que en este proceso para conmigo mismo es fundamental el otro, es fundamental abrirse a esa otredad, ¿no? Pareciera que no hay uno mismo sin otro, ¿no? Cuéntame, me encantaría que desarrollaras una idea respecto de eso, porque me parece fundamental entender que en este ciclo de, si querís, de consumo, que no deja de ser fuerte, digamos, porque el consumo, yo siempre le cuento a la gente que la definición que encuentran en el diccionario respecto de la palabra consumo es aterradora, ¿cierto? Dice extinción. Entonces, si hablamos de la sociedad de consumo, ojo, estamos hablando de la sociedad de la extinción. Perfecto. No requiere mayor explicación. Por eso las velas se extinguen, ¿cierto? Porque se apagan, se agotan. Perfecto. Entonces, pareciera consumo, luego información, que de nuevo es una palabra que lo que está intentando decir es que nos están dando una forma, no nuestra forma, una forma que viene de otra parte, ¿no? Nos están metiendo dentro de una forma, ¿no? Y por lo tanto, en esa información nos están bombardeando con una suerte de, si quieres, calmantes, ¿no? De anestésicos. El estar anestesiado no es otra cosa que desvincularse de nuestro potencial estético. Mira qué fuerte eso, ¿cierto? La anestética es eso, es desvincularnos de nuestro potencial de percepción del medio. Y por lo tanto, si la información es anestésica, es algo que habría que combatir con toda la fuerza humana, podríamos decir, ¿no? Entonces, yo quiero que tú me hables, porque me gusta escucharte, respecto de estas cosas. Por lo tanto, pareciera que todo esto es una invitación a decir, ok, el otro es fundamental, pero el otro desde mí, ¿no? Eso, no sé cómo plantearlo mejor. Voy a ver si te hace la sintonía que esperas. Para yo salir al otro, que esto tampoco fue educado desde el modelo ni patriarcal ni judeocristiano, digamos, para yo salir al otro tengo que salir lo más completa posible. A nosotros nos enseñaron en el mundo hispano una concepción de amor basada absolutamente en la carencia, basada en el apego, en la necesidad, donde o en el la otro... posesión, o en la Exacto, posesión. tal cual, donde el otro me completa, ¿no? Me cubre, sobre todo en lo femenino fue intenso el cómo nos enseñaron a que nosotros éramos nada sin un otro, que en ese caso era un hombre, ¿no? Culturalmente hablando. Entonces, la mejor forma de salir a encontrarme con el otro es desde el amor propio. Ahora, ¿qué es el amor propio? El amor propio tiene como escaladas, es como si uno partiera como en un edificio y el primer piso de esa concepción tiene que ver primero con el autoconocimiento, que es saber quién soy, cuáles son mis luces y mis sombras. Después de que trabajo en el autoconocimiento, viene el segundo piso, que es la autoaceptación, que es que yo potencio todo lo que me gusta de mí y lo que no me gusta de mí lo divido en dos. Las que son modificables y las que no son modificables. Las que no son modificables, trabajo la aceptación, y las que son modificables, elaboro sueño más voluntad igual logro para poder trabajar eso. Cuando yo llego hasta ahí, yo podría trabajar el concepto de autoestima, hasta ese nivel.
que por supuesto es un corte transversal de la vida, porque si mañana a mí se me muere alguien o me pasa algo, todo este cimiento se me mueve, ¿no? No es que yo me gradué de autoestima buena y nunca más tuve que trabajarla. Esto es un desafío cotidiano. Y después de esto, para llegar al amor propio, hay que agregar 2 variables más o 2 pisos de este edificio, que son el autocuidado y la autoprotección. Cuando una persona es capaz de decir, nadie me va a querer como me quiero yo, nadie me va a cuidar como me cuido yo, nadie me va a mimar como me mimo yo, nadie me va a proteger como me protejo yo, puede salir a la búsqueda del otro desde el placer y desde la abundancia y nunca más desde la carencia. Por eso que el concepto de media naranja es una patología y invitación a una patología bruta, digamos, porque se presupone que soy la mitad de algo y estoy buscando la mitad de otra cosa. Yo entiendo la historia de la antigüedad, de las almas gemelas, ya, pero en términos estrictos y psicológicamente, en términos de salud mental, yo no puedo salir a comer con hambre. Porque si como con hambre, como cualquier cosa, digamos. Extraordinario eso, ¿eh? O sea, claro, y además comer con hambre, no sé si te pasa que al comer con hambre el placer disminuye. Obvio, ¿cierto? Pues, porque además se come rápido. Claro, uno está atarantado comiendo y no saborea literalmente. Por supuesto. Claro. Y yo me indigestaba emocionalmente. Yo he salido claro, a comer con hambre. Y un desastre. O sea, no, los claro. Pasteles, cuando dice, no, y después, los pasteles, no, yo me los he comido todos los pasteles, todos. No y después viene el arrepentimiento. Por supuesto, y la evaluación. Cuando uno dice, ¡oh! ¿Cómo me comí esa porquería? Por supuesto. ¿En qué estaba yo? Bueno, lo que pasa es que yo tenía hambre. Cuando uno sale a comer satisfecha, la gente se está riendo, cuando uno sale a comer satisfecha, uno elige qué come, incluso, en mi caso hoy, puedo elegir no comer. Exactamente, o comer liviano. O sí, o degustar. Claro, degustar una cosita. ¿Te fijas? Un poquitito, tal cual, exactamente. Exactamente. O sea, mira, es que es muy bonito eso. Tiene con un trabajo interior, digamos. Es muy bonito eso. Es el gourmet afectivo, digamos. Total, exactamente. Para que lo cuentes después en algún City Tour o un tour cuando estés con Parini comiendo. Es que está muy bueno ese concepto. Te lo regalo para que lo uses. El gourmet del corazón. ¿Ah? Sería un honor aparecer en un programa tuyo, así que... No, feliz. Pero está muy bueno porque además uno puede reírse de sí mismo también, ¿no? Que eso por Dios que se agradece, ¿eh? Ay, sí, es tan sano. Y en este proceso en el que estamos, donde todo es tan grave, las cosas que están pasando son todas tan dolorosas, de repente mirarse un poco y reírse de las estupideces, yo creo que es una instancia maravillosa de aprendizaje, por eso digo, esta es una gran oportunidad. Y yo espero que la gente sea capaz de tomarla. De hecho, todos los organismos mentales en el mundo definen este proceso como la pausa y dicen, cosa que yo también la he podido apreciar en los estudios que estoy haciendo yo, dicen que la gente que va a salir fortalecida de este proceso es la gente que va a aprovechar la pausa. ¿Para qué? Para cualquier cosa, para aprender a leer, para hacer gimnasia, para separarse, para casarse, para decidir tener o no tener hijos, pero aprovechar la pausa. El otro día hablaba con un filósofo español que me decía que él sentía que la pausa la iban a aprovechar todos aquellos, y esto me parece súper hermoso, que desarrollen en forma espontánea y natural la conducta de gratitud frente a la vida. Que esa es la gente que va a salir adelante de este proceso. Me pareció maravilloso. Absolutamente. Oye, y una cosa que uno no debería hacer nunca, pero como no debería hacerla, la voy a hacer. Tal cual, me encanta. Tú, ¿cómo has estado tú en esta pandemia? ¿Cuáles han sido tus oportunidades? Porque, perdona,
lo pongo en términos de autorreferencia para de alguna manera invitarte. Sí. Yo, por ejemplo, el otro día me vi hablando con gente en la que le decía, yo lo he pasado el descueve en estos meses, el descueve, o sea, y lo puse, lo envasé en una figura para que la gente lo entendiera, en que yo les decía, yo generalmente andaba viajando. Y te digo, yo andaba viajando, mi vida era en tránsito. O sea, yo viajaba por lo menos 200 días al año. Igual que yo. ¿Qué significa? Claro, y 200 días al año, la gente dice, oye, pero es súper rico viajar. Sí. Te quiero ver. Yo le 30 días estuvimos grabando, por ejemplo, la temporada la otra vez y estuvimos en 27 hoteles. O sea, llegaba un momento y yo no sabía dónde estaba. No, a mí se me pierden. ¿Te pasa con los baños? Que te levantas de la cama y vas al baño. Yo dejo la luz de los baños de los hoteles prendía. Yo pero siempre sí, dejo la luz del baño prendida. Los números de las habitaciones, ¿qué mierda de habitación tenía? Ahora tengo la 204, ayer tenía la 200. No, yo le saco foto con el teléfono. Yo le saco foto con el teléfono. Después tengo una serie de mecanismos. Mira, tengo una cadenita aquí, que esta cadena siempre llego a los hoteles y la tarjeta que me dan, pido inmediatamente perforadora. Entonces le digo, ¿tiene perforador? Sí, tac, le hago un hoyito y lo pongo en esta cadena, porque si no se me pierden, no tengo idea dónde las tengo. Entonces, bueno, son todas técnicas. Y entonces, al final, para mí, esto ha sido una oportunidad maravillosa, lo he pasado increíble, porque siempre que a mí me preguntaban, ¿a dónde te gustaría ir? A mi casa. ¿Dónde te gustaría estar? En mi casa. Ese es el lugar que yo más anhelo, que más me gusta por lejos en la vida. Y entonces, ahora la pregunta es, tú, Pilar, ¿cómo ha sido este proceso internamente para ti? Mira, yo venía hace ya 10 años viajando 15 días del mes, todos los meses fuera de Chile, recorriendo el continente, estando con indígenas, bueno, 1000 cosas. Y el placer de que me mandaran a mi casa, digamos, se me mezcló en un principio con la angustia de no saber cómo iba a sostener a las familias que dependen de mí. Hay mucha gente que depende económicamente de mí, 12 familias de hecho. Y necesito pagar 12 sueldos todos los meses. Ah, perfecto. Entonces, tu empresa, digamos. Claro, entonces eso se me generó con el placer de la reinvención y qué sé yo, con la angustia de ver cómo hacía para mantener la estructura. Gracias a Dios, con los pacientes online y con todo lo que he estudiado, se han ido produciendo espacios de conferencias que me han permitido no despedir a nadie y no reducirle el sueldo a nadie, que en este minuto estoy trabajando para eso. Y eso me tiene muy satisfecha. Sí, muy satisfecha. Ahora, más internamente, siento que ha sido una oportunidad increíble para mí. Me ha permitido tener días oscuros emocionalmente, de mucho exceso de futuro, de mucho exceso de pasado, donde he tenido que desafiarme. Yo creo que la mayor pelea conmigo en este momento, en todo este tiempo, digamos, ha sido mi autoexigencia, que la he tenido que flexibilizar. De permitirme anotar 20 cosas en el cuaderno de lo que tengo que hacer en el día y de repente termine el día y alcancé a hacer solo 10 porque el resto no me dio el tiempo, y de tener la flexibilidad y la compasión conmigo, compasión budista, ¿no? La compasión conmigo de, está bien, Pilar, hicimos el máximo esfuerzo posible, está perfecto, no necesitas más. Y tiene mucho que ver también con el estar en casa. Yo agradezco profundamente que se estén dando estas opciones tecnológicas, ojalá se mantengan para siempre. No sé si quiero volver a viajar tanto como estaba viajando, es una pregunta que está sin respuesta en este instante. Sé que me quiero ir al sur, que es donde yo decidí en enero vivir. Yo tengo una cabañita camino a Ensenada, pero no me había podido ir porque no tenía las conexiones de internet, que ya las estoy empezando a instalar, así que en octubre en teoría yo debiera ya estar ahí, y cuando esté ahí y esté instalada ahí y esté trabajando desde ahí y viviendo desde ahí, voy a decidir qué voy a hacer el 2021, porque el 2021 va a ser extraño para mi trabajo, para las conferencias. No me va a servir ni rentablemente, ni económicamente, ni emocionalmente dar una charla para 50 personas en un teatro, todas con mascarilla. O sea,
es una realidad que no, que creo que se puede suplir con esto, con la tecnología. Así que ha sido un proceso de aprendizaje brutal, 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 estar sin ver a mi hijo ni a mi hija. Yo he estado sola estos 5 meses, mirándome a mí misma. Un tremendo desafío, tremendo desafío. Nunca, si me lo hubieran contado, yo hubiera dicho, no soy capaz de estar 5 meses sola sin ver a nadie. Pero he sido la reina del delivery para mis hijos, para mi hija, para mis papás, para hacerles mimos todo el día. Así que nada, ha sido un aprendizaje constante. Yo no tengo recuerdos de haber construido un año sin planificación, como este, digamos. O sea, sin tener, así como seguramente tú tenías pauteado, en tal mes viajas a tal lado, en tal otro vas a ir a tales lugares, estos son los hoteles. Como que este es un año que no se puede planificar. Yo te estoy diciendo octubre en el sur y eso es ciencia ficción, digamos, no tengo O idea. sea, es mucho más, en el fondo, es una invitación al presente. Total, es una invitación al presente, 100%, es una invitación al día. 100% presente. Sí, y desde ahí es donde uno va a salir a donde haya que salir, pero en esa conexión y en ese anclaje con el presente, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y el presente en la doble acepción, digamos, presente como aquí y ahora, y presente como regalo, por supuesto. Claro. Lógico. Maravilloso, maravilloso. Pilar, yo tengo aquí las preguntas A ver. que nos han ido llegando. Entonces, quiero compartirlas contigo, porque además, independiente de que a veces las preguntas vuelven a temas que ya revisamos, pero me parece que nunca está de más sobreescribir esas cosas. Dice, abro comillas, ¿cómo crees que será volver a la normalidad? Digo, ahora hasta uno anda más distraído porque anda menos gente y menos ruidos en la calle. Cuando volvamos, ¿tendremos que volver a setearnos? La respuesta es no tengo idea. Es que Pilar, es que eso, tú sabes que yo la otra vez hablaba entre broma y en serio, pero digamos, muy profundamente. ¿No te pasa que lo que necesitamos hoy más que nunca es, por ejemplo, una clase política que tenga la capacidad de decir, no tengo idea? Ah, por supuesto. Un candidato presidencial que diga, oye, no tengo idea, no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a ir viendo, porque la prueba y el error sigue siendo el método más antiguo para aprender. Sí, ahora, el no tengo idea tiene una sola condición, que es desde qué lugar no tengo idea. Perfecto. Porque yo creo que yo no tengo idea, pero desde el lugar en que voy a intentar, y a eso invito a la gente, a que las preguntas y las respuestas primero se hagan en el mundo interno y de ahí se salga hacia afuera. ¿Hacia qué? No tengo idea, pero que el tronco de mi decisión, de mi observación, sea mi paz. Y hay una frase que dijo una mujer colombiana en la última investigación de mi último libro, El Segundo de Coraje, del 10º hijo literario, que dijo, hay que estar donde el alma sonríe. Y para mí esa frase quedó como un mantra. O sea, yo siento que desde ahí es donde no tengo idea. O sea, desde hacer todo lo que tenga que hacer para que mi alma sonría. Y desde ahí no tengo idea. Me dejaré conducir por esa alma que espero que... Porque cuando uno ha sufrido mucho en la vida, yo he tenido muchas pérdidas, mi vida ha sido muy difícil, uno sabe cuando el alma duele. Y el alma duele cuando duele. Y duele mucho. Entonces, como uno sabe cuando el alma duele, también uno adquiere la habilidad de descubrir cuando el alma sonríe. Entonces, y uno siente aquí, calentito, cuando el alma sonríe. Y creo que eso es lo que hay que buscar. Ese es el reseteo, ese es el norte de todas las decisiones que debiéramos tomar en ese proceso. Qué bonito. Porque me gustó eso, hay que estar donde el alma sonríe. Yo tengo un mantra que yo creo que es casi lo mismo, fíjate, y que es, yo siempre digo, hay que caminar hacia la luz. Hay que caminar hacia la luz. Para allá voy yo, para
¿A dónde? ¿Cuándo? No sé, ¿dónde está la luz? Pero yo voy para, ¿cierto? Hay que caminar hacia la luz. Estoy anotando, Tengo otra si la pregunta. gente me ve que muevo la cabeza, estoy anotando las frases de este hombre, porque no se Dice, pueden perder estas frases. otra pregunta, Dele. mira, abro comillas, ¿nos afectará el hecho de habernos confinado tan rápido? De un día para otro no volvimos a hacer. ¿Qué repercusiones debemos considerar? Cierro comillas. Yo creo que el confinamiento rápido, lento, largo, como Argentina, que tiene la cuarentena más larga del mundo, o corto, como Nueva Zelanda, etcétera, va a depender de cada uno. Yo creo que uno llega a este proceso como uno es. No hay un trasplante de cerebro al día siguiente de la pandemia, digamos. Y las mismas habilidades que ustedes Claro. usaron para vivir un duelo, para enfrentar una separación de pareja, una pérdida de trabajo, la enfermedad de un niño, esas mismas habilidades son las que hoy están poniendo en juego, bien o mal, para poder caminar o transitar. Y no digo ni controlar ni manejar, porque creo que justamente es lo que hay que evitar, el tema del control. Por eso digo transitar. De buena forma o no de buena forma. Las secuelas psicológicas que esto tenga, porque se ha hablado mucho como del shock postraumático que vayamos a tener, yo prefiero pensar en un crecimiento postraumático. Elijo pensar que puede haber mucho crecimiento posterior a una situación que para todos ha sido difícil, que para todos ha sido desafiante, y que, como también me decía este filósofo español, va a terminar mostrando lo que somos, lo mejor o lo peor de nosotros, pero nos va a mostrar con toda su nitidez, digamos. Perfecto. ¡Uy, qué lindo el perro! Maravilloso. ¿Cómo se Sí, llama? ella llegó, Carmela, es mi ¡Uy, compañera. Carmela! Ella anda siempre conmigo para todos lados y cada cierto rato ella viene para acá y se instala al lado mío, ¡Qué porque es lindo! lo más amorosa, lo más regalona que hay. Aquí tengo otra pregunta, Pilar. Dale. Abro comillas. Al estar en confinamiento, muchos se han dado cuenta del estrés que están pasando. Hasta uno tiene problemas con la pareja, la familia. ¿Tienes algún consejo para lidiar con todo esto? Mira, hay un concepto que yo diseñé en todo este proceso de estudio que hoy día tengo. Hoy día de la mañana revisaba cuántos ya estaban, son 1.310 familias en el mundo hispano que están haciendo un concepto que yo le llamé la desinfección emocional. Ya, ¿Y qué es lo que es la desinfección emocional? Porque en el fondo nos hemos hecho expertos en desinfectar superficies, zapatos, ropa, pelo, lechuga, pero nadie nos ha dicho cómo desinfectarnos emocionalmente de todo lo que se nos está pegando a nivel emocional. claro. Yo soy convencida, porque además tengo una fundación que ayuda a gente que tiene cáncer, que lo que no se dice por boca lo dice el cuerpo. Entonces diseñé bajo dos principios, digamos. Uno es que todo lo que se queda en el cuerpo hace mal y todo lo que sale hace bien. Por eso vamos al baño, por eso hacemos pipí, por eso transpiramos cuando hacemos deporte. Bueno, y por lo mismo, una lágrima dentro mío hace daño, afuera de mí sana. Ese es un principio. Y el otro principio es que hay que cambiar en forma urgente el concepto de fortaleza judeocristiano que tenemos nosotros, porque el concepto de fortaleza, que tiene que ver con el tema también de la rigidez de los edificios, los que se caen son los rígidos, no los flexibles, la fortaleza no es el arte de aguantar, que es lo que nos enseñaron a todos, y por eso por generaciones tenemos niños llorando solos en las habitaciones porque le enseñaron que llorar era malo. La fortaleza tiene que ver con el coraje de hablar, con el coraje de expresar. La gente que dice lo que siente, esa gente es mucho más fuerte y más sana. Entonces, en base a esos dos constructos teóricos, construí el concepto de desinfección emocional. ¿En qué consiste? En que todas las familias, una vez al día, primero los padres, después los adolescentes, después los niños, digan qué cosas del día les dieron rabia, tristeza, miedo y alegría. Los niños más chicos que no tengan lenguaje lo pueden hacer con plasticina, con dibujo o incluso con garabatos, porque no importa el contenido de lo que uno diga, lo que importa es el mensaje.
Y para claro. para ese drenaje no puede haber un juicio de lo que yo digo. O sea, si yo estoy haciendo desinfección con Federico y le digo a Federico, hoy día yo estoy triste porque se me manchó un suéter, Federico no me puede decir, no puede estar triste por esa pelotudez, Pilar, porque cagó el ejercicio. O sea, no hay nada, no se puede seguir haciendo. Exactamente. Ahí acuérdense de otra frase mía que la gente la usa mucho en el mundo hispano, que es que cada vez que yo intento darle una explicación a una emoción, genera discusión, para que no se olviden de esa frase. Es que, chica, Pilar, yo siempre le explico a la gente, las emociones son indiscutibles, es lo que siento. ¿Cómo me vas a discutir lo que siento? Porque uno dice, oye, estoy súper angustiado. Ay, pero no te angusties. Así, Pero te estoy contando lo que siento. No vas a estar triste, no puedes estar triste. Deja llorar. Bueno, Pilar, eso es muy chileno también. Muy, porque nosotros tenemos mucho aplastamiento judeo-cristiano, más que otros países sobre todo de Centroamérica, que tuvo colonización africana y por eso se salvaron de todos estos mandatos, digamos. Pero a pesar de ser muy judeo-cristiano, lo africano les dio un relajo que a nosotros no alcanzó a llegar, digamos, en ese contexto. Bueno, entonces, después de que se hablan las 4 emociones y todo el miembro habla, se hace un ritual de gratitud, donde cada persona en la familia agradece mínimo 5 cosas que le hayan pasado buenas en el día. Mínimo 5, porque elegí 5 porque es más fácil para los niños chicos manejar las cosas con una mano, pero es mínimo 5 cosas. Y ahí se termina el ejercicio de desinfección emocional. Entonces, cuando las familias hacen, yo les tendría que traer a las 1.300 que lo están haciendo y cómo les ha cambiado la vida hacer el ejercicio, pero cuando las familias hacen la desinfección emocional, también se permiten tener tiempos colectivos, tiempos individuales, se reparten los trabajos para que todo el mundo trabaje y todo el mundo descanse, y se redistribuyen las tareas de tal manera que además eso nos sirve para eliminar modelos patriarcales, se redistribuyen las tareas para que todo el mundo sienta que aporta y al mismo tiempo que tiene espacio para descansar. Esas son como las cosas más importantes a nivel del grupo familiar para que se transite y no se controle y no se maneje, solo se transite con toda la flexibilidad que este proceso tiene, por supuesto, por este camino hacia no tengo idea dónde. Maravilloso. Pilar, me están avisando que ya deberíamos ir cerrando, lo que me da mucha lata porque yo lo estaba pasando increíble. Bueno, pero llevamos virtualmente... Federico, tenemos mucho que conversar. Llevamos 1 hora conversando, no es poco, ¿eh? Fíjate, y se nos pasó, a mí por lo menos se me pasó así, pero volando. Sí, total. Increíble, increíble. Así que, primero que nada, muchísimas gracias, Pilar, por esta conversación nutritiva. ¿Sí? Me encantaron muchos de los conceptos que planteaste, este de la desinfección emocional. Hay momentos en que uno tiene que hacer derratización espiritual también. Incluso. Sí, también. Sí. Claro, ¿ah? No es suficiente una desinfección así nomás, hay que derratizar. Yo me desinfecto todas las noches, lo hago solita y me desinfecto todas las noches emocionalmente. Perfecto, fenómeno. De verdad, he aprendido muchísimo escuchándote. Me encantó. Yo creo que la gente de verdad también gozó escuchando tus palabras. Y nada, invitar a la gente a seguir conectándose con nosotros siempre. Los martes a las 7 de la tarde son estas charlas, estas conversaciones en World Café Santander, donde justamente lo que hacemos es abrir un espacio para encontrarnos, para participar y encontrarnos. De eso se trata. Increíble. No, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por la oportunidad. El Santander es mi banco, además. Ahí tengo todas mis deudas de todas las investigaciones. Así que son acreedores míos. Y gracias por la invitación, gracias por esta conversación hermosa. Yo a ti te admiro mucho, te lo dije cuando recién empezamos a conversar. Así que ha sido un regalo dentro del día y se agradece muchísimo. Estarás dentro de las cosas para agradecer en el día, estarás en la noche seguro. Gracias a ti de nuevo, te agradezco muchísimo. Gracias y por supuesto un abrazo. Un beso a todos. Un besito a todos. Un abrazo y un beso cariñoso a todos. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Adiós, Pilar.